Buenas tardes. Esto es Fundamento de Estadística, sesión 81. La clase anterior estuvimos introduciendo la unidad 3, lo que son las medidas de tendencia central, media aritmética, mediana, MOVA. Vamos a repasar un poquito. Decíamos que la media aritmética es sumar todos los valores y dividir entre la cantidad de valores. Ejemplo, si tenemos todos estos valores, los sumamos todos, el resultado es 190 y lo dividimos entre 15 valores, el resultado, la media es 12.6666. La MOVA es el valor que más se repite, en este caso es el 14. La mediana, primero se ordenan los datos de menor a mayor, luego se calcula la posición, contando la cantidad de datos más 1 y dividiendo entre 2. 15 datos más 1 son 16, entre 2 me da 8, la posición. Luego, observo qué número ocupa la posición número 8, en este caso un 13, y esa es la mediana. Hablamos del diagrama de tallo y hoja, ¿cierto? ¿Sí o no? No, eso no, maestra. ¿Cómo que no? Wow, yo sí me perdí. Maestra, nosotros quedamos en el tema 4, que nos explicó una tabla de datos agrupados. Eso Es fue bueno el diagrama del tallo y la hoja. Eso es importante. Vamos a hacerlo de un pronto. Es una de las clases que más le gusta a mis alumnos, el diagrama del tallo. Aquí al final todo el mundo sabe de tallo. El diagrama de tallo se hace de esta forma. Es una representación gráfica de cómo se hacían los gráficos en la antigüedad. Del lado izquierdo se escribe tallo y del lado derecho se escriben hojas. Así se hace el diagrama. Tallo y hojas. Entonces, aquí tenemos los valores. Si vamos a ordenar esos valores en diagrama de tallo y hoja, el tallo es el número de la izquierda. ¿Cuál es el número de la izquierda ahí? 08. El de la izquierda es el 8. El 0. Ok, 0. El 0 es el número de la izquierda y es el tallo. Y los números de la derecha son las hojas. En esos dos valores que tienen Ok. como tallo 0, la primera hoja es un 8 y la segunda Y la hoja otra 9. un 9. No puedo seguir poniendo porque las demás no tienen como tallo el 0. Las demás, si vemos, tienen de tallo. ¿Cuál es el tallo ahí? 1. El El 1. 1. La primera hoja del 1, ¿cuál es? El 9. No, hace que el 9 es la El primera 10. hoja del 1. El 0, el 0. El 0, maestro, el 0. El 0. La otra hoja que sigue, ¿cuál es? El 1. ¿Cuál 1. otra? El 1 de nuevo. El 1. 1. El 2. El 2. 2. El 2 de Se nuevo. repite 2. El 3. El 3 de nuevo. Otra vez. El 4. Eso es lo que le llaman diagrama de tallo y hoja. Luego el 5. Luego el 6. Y luego el 8. Ahí está el diagrama hecho. Están todos los números representados. ¿Cuáles son esos números? 08, 09, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 18. ¿Se entendió eso? Eso en mi examencito no se me quedaba cuando es presencial, pero virtual no lo tengo en mente poner.
Ok. Profe, ¿y entonces cómo se interpretaría eso? Así mismo, leyendo los números, el diagrama de talla y hoja te hace Ok. como una distribución normal, que cómo están distribuidos los datos. ¿Qué te dice eso cuando tú lo miras? Que la mayoría de los datos van de 10 al 20. Mira, todos esos son del 10 al 20. Y del 0 al 9, mira cuánto hay, nada más 2. Entonces, continuamos. Vimos la media geométrica, armónica, perdón. Sí. Y la geométrica, quedamos en los datos agrupados, ¿verdad? Vimos esta tabla, ¿no? No. No, Aquí no. quedamos. Ok, muy bien. En el examen, vamos a serle sincero. Un momentito. Uy, la mala. Ok, ahora sí. Ups. En el examen se le dan 2 columnas, mírela ahí. ¿Qué usted hace con esas 2 columnas? La clase y la frecuencia absoluta simple. Usted tiene que agregar 3 columnas más en el examen. ¿Cuál es la primera columna que va a agregar? Punto medio. ¿Cómo se busca el punto medio? ¿Quién me dice? Sumando el límite inferior más el límite superior y dividiéndolo entre 2. Exactamente. Para calcular el punto medio, se suma el límite superior más el límite inferior y luego se divide entre 2. Pero cuando los límites están cerca, sí, usted lo hace más fácil. ¿Qué número está en medio del 63 y el 65? 64. Entonces así lo hace más fácil. ¿Qué va en el medio del 66 y 68? 67, ok. Entonces así usted lo hace más fácil. En este caso. ¿Qué significa FA menos? Entonces acumulada menos. Acumulada menos. Acumular de arriba Abajo. hacia abajo. Entonces, lo que yo llamo la alcancía, le echo 5 pesos, tiene 5. Le agrego 18, tiene 23. Le agrego 42, tiene 65. Le agrego 27, tiene 92. Y le agrego 8, tiene 100. ¿De acuerdo? ¿Sí o sí? ¿O no es así? Maestro, Sí. yo tengo una pregunta, pero no es referente a eso, sino a los Dígame. datos, a los cálculos de los gráficos, no, de los datos no agrupados. Y si hay diferencia en hacerlo en la fórmula, si es un dato agrupado o un dato no agrupado. Son Estoy diferentes confundida. la fórmula. Son diferentes. ¿Cuál tú quieres saber? La media. De los datos, exacto, de los datos Las fórmulas agrupados. no son las mismas. Lo vamos a ver ahora, más adelantico. Ok, maestro, gracias. Entonces, ya sabemos las 3 columnas que vamos a agregar en el examen. ¿Sabemos? Sí. No sabemos. Sí. Sí, sí. Y la última es multiplicar la frecuencia absoluta, si quiere escríbalo, frecuencia absoluta por punto medio. Frecuencia absoluta por el punto medio. Si no lo entiende con letra, lo escribe en teoría. Frecuencia por punto medio. 5 por 61, 18 por 64, 42 por 67, 27 por 70 y 8 por 73. ¿De acuerdo? De ¿Sí o no? acuerdo. Sí. Entonces vamos a ver los queridos míos. Vamos a ver algo. Si es esto. Vamos a ver cómo están para mi examencito.
Si está nítido ya. O le falta algo. Vamos a ver. Si yo le pongo este asuntito a ti. Imagínense que ese es su examen. Esa es la tabla de su examen, digamos. ¿Qué es lo que yo tengo que calcular? Tengo que agregar ¿qué? 3 El columnas. punto medio, profesor. ¿Eh? El punto medio, El punto FA El punto medio. medio. 3 columnas. X sub Punto Vamos a medio, ver. frecuencia acumulada Vamos a ver si menos. ustedes me enseñan a ver. En el examen, ¿cómo yo poder hacer mi examen? Vamos a ver. Ahí le tengo lo del examen. Digamos que yo aquí, ¿qué debo agregar? Es su tema. punto X medio. sub Y, punto medio. ¿Cómo se calcula el punto medio de la primera clase? La sumatoria del límite inferior más la sumatoria del límite superior dividido entre 2. ¿Y cuánto me da la primera? 9. La 9, segunda, 11, tercera, 13, cuarta, 15, 15. quinta, 17. 17, 17. última. 19. Vamos a ver ahora cómo está el entendimiento de ustedes. ¿Ustedes entendieron eso? ¿Que se hizo ahí? Sí. Sí. ¿Hay alguien que no entendió? ¿Entendieron todos? Sí, hasta ahí sí, profe. Se calcula el punto medio para que en el examen no lo haga mal. ¿Qué se calcula después? La frecuencia acumulada. FR. Menos. La menos. Ah. ¿El primer número cuál es? 3. 3, 3. ¿El segundo? 8, 8. Tercero. 15. Cuarto. 15, 21. Quinto. 24. 24. Y el último. 25. 5. ¿Eso se entendió? Sí. Así de fácil está su examen. ¿Y aquí qué se multiplica? La FI. frecuencia Por el punto medio. Simple. Por el punto Frecuencia medio. acumulada simple. Frecuencia por punto medio, para que lo entienda en español. Ok. ujú, Frecuencia por punto medio. ¿Cuánto da la primera? 27. 27, Segunda. 55, Tercera. 91, Cuarta. 90. Quinta. 51. Sexta. 19. 19. Sumatoria. A ver si está buena la memoria. 333. Bueno, ya te... La memoria está buena entonces. Vamos a ver, ¿quién tiene duda de eso? Duda. Entonces, maestro, un cuadro similar a ese que no va a aparecer en el examen, ni por ciento, ni... Claro. El O mismo sea, cuadro lo con demás otros es datos. fácil, pero lo que pasa es que lleva tiempo. Entonces, es una Eso tabla fue una así. orejita ahí. El mismo cuadro con otros datos. Eso fue una orejita ahí. Dígame, ¿entendió eso o no lo entendió? Sí, maestro, sí. Si lo entendió, yo puedo continuar. Mírenlo ahí, pero más bonito. ¿Se entiende eso? sí, maestro. Sí. Ok, para que no ande enrollado después. Seguimos. Ya que tengo
cuadro calculado, ¿verdad? La primera medida se llama, escribe en su cuaderno, media aritmética para datos agrupados. Media aritmética para datos agrupados. Una joven me dice, ¿cuándo los datos son agrupados? Cuando usted ve una tabla de distribución de frecuencia, los datos son agrupados. Cuando usted ve datos sueltos como estos, los datos son no agrupados. ¿De acuerdo? Hay una diferencia del cielo a la tierra cuando están sueltos los datos y cuando están en tabla de frecuencia. ¿Se entendió eso? Sí. Sí, maestro. Entonces, ¿cómo calculo la media aritmética para datos agrupados? Simplemente divido la sumatoria de FI por X, que me dio ¿cuánto? 6,745. Lo divido entre N. ¿Quién es N? El total de datos. 100. Que son 100. Quiere decir que si yo divido 6,745 entre 100, eso se llama ¿cómo? Media aritmética, profesor. Media aritmética para datos agrupados. Ok, muy bien. Y aquí, ¿cuánto da la media aritmética? 333. Da. Entre 25. Miren la media aritmética aquí calculada. Sumatoria de X por FI, que son 6,745 entre 100. Resultado, le dio 67,45. Ajá. Sí. Entonces, es la primera medida. La segunda medida se llama moda para datos agrupados. Moda para datos agrupados, la segunda. La moda, mire la fórmula ahí en amarillo, escríbala. Moda para datos agrupados. Ahí lo bajé un poquito. Agrupado. Para calcular la moda, lo que se hace es lo siguiente. Escriba para que sepa qué hacer en el examen. Para calcular la moda para datos agrupados, vamos a nuestra tabla y ubicamos cuál es la frecuencia absoluta más o mayor. ¿Cuál es la frecuencia absoluta mayor? Ahí es el 42. 42. Entonces, escriba por ahí para que tenga claro que para buscar la moda agrupada, para datos agrupados, usted debe buscar la frecuencia mayor en absoluta, en FI. Buscar cuál es la mayor. ¿Cuál es la mayor? Me dijo una joven que el 42. 42. Ahí la tengo. En esa clase donde aparece ese 42, eso se subraya entero o se le hace un círculo a esa clase entera. Un círculo. Y si usted quiere al lado ahí, le escribe moda. Para que usted sepa que ahí está la moda. ¿De acuerdo? Entonces, todo el mundo sabe dónde se busca la moda agrupada. Sí. Entonces, si ya sabemos eso, el primer dato que nos pide la fórmula de la moda es
Límite inferior, ¿cuál es? 66. 66. Límite inferior, 66, míralo ahí. 66, límite inferior. ¿Qué pasa con ese límite inferior? Mírelo aquí. Que ese 66 se pasa igual. Mírelo aquí. Igualito. Mire, sin hacerle nada. Ese número no se le hace nada. Se pasa igual al final. ¿Y qué le vamos a sumar a ese número? La otra parte de la fórmula. Aquí dice la fórmula límite inferior más delta 1. Delta 1. ¿Qué significa delta 1? Le voy a explicar. Delta 1 es el número mayor que fue el 42, ¿cierto? Sí. Menos el anterior. ¿Cuál es el anterior? 18. 18. 8. Entonces, si usted quiere escribir ahí, delta 1 es la mayor frecuencia menos la anterior. La mayor frecuencia, que es el 42, menos la anterior, que es el 18. ¿Cuánto da eso, delta 1? 24. Maestro, repita, por favor. 4. Repito. Delta 1 es igual a la mayor frecuencia menos la frecuencia anterior. Mayor frecuencia menos frecuencia anterior. En este caso, 42 menos 18, dice una joven que es 24. ¿Cierto? 24. Sí. Entonces, ese 24, donde dice ahí de 1 o delta 1, pongo el 24 arriba y aquí dice delta 1 de nuevo, abajo, pongo el 24 abajo. Ahora debo buscar a delta 2. ¿Cómo se busca delta 2? Al número mayor le resto el siguiente, el de abajo. Al 42 le resto el siguiente. ¿Cuánto da? 15. 15. 42 menos 27 da 15. 15, maestro. 42, que es el mayor, menos 27 da 15. Mírelo ahí el 15. Por último, me falta el intervalo de clase. ¿De cuánto en cuánto aumenta esa clase? Con los deditos, si usted cuenta, lo adivina de una vez. Si usted inicia en el 60 y termina De en el 3 en 62, 3, de 3 en 3, de 3 en 3. En 3. de 3 en 3. O si no lo entiende así, te dice 63 menos 60. Le da lo mismo 3 como quiera. Entonces la clase van de 3 en 3. Mírelo ahí, el 3. ¿Cómo resuelvo esto? Ya la fórmula la sustituí por su valor. ¿Cómo resuelvo esto? Ese 66 lo pasé igual y simplemente resuelvo esta parte que voy a poner en azul ahora. ¿Cómo la resuelvo? Usted, si quiere, primero multiplica y después divide, o divide y después multiplica, como usted quiera. Si usted quiere, dice 24 por 3, ¿cuánto da? 72. Entre lo de abajo, ¿cuánto es lo de abajo? Entre 39. Okay. Entonces usted dice 24 por 3, 72. Entre 39, ¿qué le da? 1.846. O si usted quiere, dice 24 entre 39 es igual y el resultado lo multiplica por 3 y le da lo mismo. Eso es a su gusto, como usted quiera. ¿Le dio así igual que a mí? Sí. Sí.
Entonces, preguntas de la moda agrupada. ¿Hay algún dato de eso que usted no entiende? Yo no entendí muy bien lo del número 3. El 3, Profesor, el intervalo de clase. Eso yo lo expliqué en la primera clase. El intervalo de clase es de cuánto en cuánto aumentan esa clase. Si usted tiene del 60 al 62, ¿cuánto está aumentando ahí? ¿De cuánto 4 usted cree que números. aumenta? ¿Eh? 4 números. De Tres. 60 al 62, ¿cuánto aumentó? 5. Tres. 3. Tú toma tu mano, Son 3. tomas tu mano, empieza en el 60 a contar 60, 61 y 62. Nada más utilizaste 3 dedos. Pruébalo. O vete a otra clase. 63, 64, 65. Utilizaste 3 dedos. Va de 3 en 3. No hay duda. Y si tienes duda, tú agarra cualquier límite inferior, el primer número que tú quieras, y le resta el primero anterior. Y te da 3 como quiera. O sea que van de 3 en 3. ¿Dudas sobre la moda? No hay dudas sobre la moda. Si no hay duda, vamos a explicar la mediana. Todo La claro, maestro. mediana, diga. La mediana es la siguiente medida. Mire la fórmula de la mediana. Límite inferior, cuando es agrupada, más n entre 2 menos FA menos anterior sobre FI por IC. ¿Qué pasa? ¿Cómo yo busco el límite inferior? No es igual que la moda. Antes de buscar el límite inferior, debo saber qué me da n sobre 2. ¿Qué me da n sobre 2? Si voy a la tabla, ¿cuánto vale n aquí? 100, Tamaño 100. de muestra, 100. Entre 2 De 250. 50. y 100 en el examen, ¿cuánto vale? 25, 12.5, profesor. Ok, qué bueno. Entonces, ¿qué yo hago con este 50? Yo debo buscar qué número le sigue al 50 donde dice FA menos. Escríbalo. En FA menos buscamos qué número le sigue a la posición n sobre 2. ¿Qué número le sigue? El 5 va después del 50. No, El 23 va después del 50. No. El 65 va después del 50. sí, Sí. Sí. Entonces, en esa línea es que está la mediana. Límite inferior, ¿cuál es? El 66. 66. Es el límite 66. inferior. 66, míralo aquí. 66 límite inferior. Más n sobre 2, ¿cuánto dio? 50. Mírelo aquí. La posición es n sobre 2, que fue 100 entre 2, que dio 50. Entonces pongo el 50 de la posición. Menos el FA menos anterior, ¿cuál es? 23. El 23, FA maestro. menos anterior, ¿cuál es? El 23, míralo ahí. 23. El anterior, 23. FA O menos menos anterior. anterior, el 23. 23 menos 5. 23. El anterior al 65 es el 23. Mírelo ahí. 23. Míralo ahí, 23. La fórmula dice frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta ahora? De la línea. El 42. El 42. ¿Y la clase de cuánto en cuánto aumenta? De 3.
De 3 en 3. Entonces, después que usted tiene todos los elementos, yo dije que el límite inferior lo paso igual y resuelvo esta parte que voy a poner en azul. Si usted quiere, primero resta, después multiplica y divide, o resta, divide y multiplica. 50 menos 23, ¿qué da? 27, bueno. Por 3, 27. por 3 81. es igual entre 42. 1.92. Si usted se lo suma al 66, que era el límite, ¿cuánto le da? 67.285. Entonces, ¿entendió la mediana? Sí, Pi. Entonces, voy a salir. Vamos a entrar de nuevo para continuar.